Las campanas de la iglesia repicaban pesadas y huecas cada golpe rodando por el cielo gris como un trueno lejano. El aire estaba cargado con el perfume de los lirios dulce pero sofocante pegándose en el fondo de mi garganta. Mis manos temblaban mientras sostenía un puñado de tierra húmeda, lista para soltarla sobre el ataúd que yo creía guardaba a mi esposo. 42 años de matrimonio, de risas y discusiones, de mañanas compartidas con café y noches en silenciosa compañía, reducidos ahora a una caja de madera hundiéndose en la tierra. Mi corazón se sentía hueco, una caverna resonando con la ausencia. Y entonces, en ese instante en que el dolor debía consumirlo todo, mi bolso vibró. El sonido fue débil frente a los murmullos de oración, pero para mí rugió más fuerte que las campanas. Mi celular. Lo abrí con manos temblorosas protegiendo la pantalla de la llovizna. Un mensaje. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. No confíes en nuestros hijos. Las letras bailaban ante mis ojos crueles e imposibles. El aire se me atoró en la garganta, y la tierra se deslizó de mis dedos, cayendo sobre el pasto mojado en lugar del féretro. Por un instante, pensé que mi dolor había enloquecido mi mente, y sin embargo el mensaje brillaba frío y real en la palma de mi mano. Mi mirada se clavó en mis hijos Carlos y Enrique. Estaban hombro con hombro junto a la tumba, sus rostros inquietantemente serenos. Los labios de Carlos se apretaban en una línea delgada, sus ojos se desviaban al reloj, como si el funeral no fuera más que otra reunión de negocios. Enrique se movía inquieto con la mandíbula tensada demasiado para un hombre de luto. Ni una sola lágrima corría por sus mejillas. Quise gritar, exigir respuestas, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Podía ser cierto que Ernesto aún viviera. Y si no, ¿quién sería capaz de enviarme un mensaje tan cruel en una hora tan sagrada? ¿Y si era real? ¿En qué monstruos se habían convertido mis propios hijos? La campana sonó otra vez. La tierra golpeó el ataúd con un eco hueco. Apreté el celular contra mi pecho, su secreto quemándome por dentro como fuego. Dime tú, si estuvieras frente a la tumba de tu esposo y recibieras un mensaje diciendo que aún vive, ¿lo creerías o pensarías que el dolor ha engañado tu mente? Comparte lo que piensas conmigo de verdad. Quiero saberlo. No podía respirar. Las palabras de esa pantalla se grabaron en mi mente: vivo, no en el ataúd, no confíes en nuestros hijos. Mis piernas amenazaban con ceder bajo mi peso, pero me obligué a mantenerme de pie. Deslicé el celular de nuevo dentro del bolso, ocultándolo como si fuese un arma demasiado peligrosa para revelar. Mantuve la cabeza inclinada, dejando que las palabras del pastor se desvanecieran como ruido de fondo. Mis hijos me abrazaron brevemente al final del servicio, sus brazos rígidos, su calor ausente. Sentí que abrazaba a desconocidos que solo usaban las máscaras de mis niños. Mientras me alejaba de la tumba, la lluvia empapando mi vestido negro, recuerdos de un tiempo muy distinto me invadieron. Antes de la sospecha, antes de la traición. Cuando Ernesto no era solo mi esposo, sino el muchacho que me hizo creer en el amor. Yo tenía 24 años cuando lo conocí. Era un martes por la mañana. El sol bañaba el pequeño pueblo de San Miguel, donde la vida corría tan lenta como el viejo reloj de la plaza. Llevaba un vestido verde desteñido, los zapatos gastados, y cargaba una canasta de costuras para la modista de la calle. Él salió de la bicicletería de su padre con las manos manchadas de grasa y una sonrisa tímida en los labios. «Buenos días, Carmen», me dijo suavemente, como si temiera que su propia voz se rompiera. «¿Quieres que revise tu bicicleta?» Ni siquiera tenía una bicicleta, pero inventé una excusa. Cualquier excusa con tal de seguir escuchando su voz. Ese pequeño momento se transformó en tardes bajo la sombra del gran árbol en la plaza, promesas susurradas bajo las estrellas, y finalmente una boda sencilla donde nuestros amigos trajeron más oraciones que regalos. Éramos pobres, pero teníamos algo que el dinero jamás podría comprar: amor verdadero, amor que se cosía en cada grieta de nuestro techo, con goteras en las mantas delgadas que compartíamos en las noches frías, en la risa que encontrábamos cuando lo único para cenar era pan con sopa. ¿Sabes lo que es la verdadera riqueza? No es oro ni diamantes. Es escuchar a la persona que amas tararear mientras trabaja, como lo hacía Ernesto cuando reparaba bicicletas viejas. A veces me pregunto, ¿cambiarías ese tipo de felicidad por riquezas o lo abrazarías con ambas manos como yo? Los primeros años de matrimonio nos pusieron a prueba, pero también nos unieron más. Nuestra casa era de 2 cuartos con un techo de lámina que cantaba cada vez que llovía. Colocábamos ollas y cazuelas por todas partes para atrapar las goteras,
y nos reíamos con el golpeteo del agua como si fuera nuestra propia orquesta privada. Ernesto trabajaba desde el amanecer hasta que caía la noche en aquel pequeño taller reparando bicicletas hasta ennegrecerse las manos de grasa. Yo aceptaba costuras, remendaba vestidos, cosía camisas para las mujeres del pueblo. Ganábamos lo suficiente para comer nunca más, pero de alguna manera lo suficiente siempre parecía abundante cuando lo compartíamos juntos. Y entonces llegó la mayor alegría de mi vida, Carlos, mi primogénito. Cuando lo sostuve en brazos con esos grandes ojos cafés de su padre mirándome de vuelta, sentí que mi corazón iba a estallar. 2 años después, nació Enrique igual de perfecto, con un llanto suave que llenó nuestra pequeña casa de esperanza. Me entregué por completo a esos niños. Noches sin dormir, días sin descanso, cada moneda y cada oración, todo para ellos. Ernesto los llevaba a pescar al río, les enseñaba a arreglar juguetes rotos con sus manos firmes, les contaba historias antes de dormir mientras yo cosía junto al fuego. Éramos una familia cosida con amor, simple pero completa. Ahora, al recordar, me pregunto, hubo un instante en que debí ver venir el cambio, una palabra, una mirada, un silencio que anunciara la distancia que algún día crecería entre nosotros. ¿O fue solo el tiempo, ese ladrón silencioso, quien transformó a mis hijos amorosos en hombres que ya no podía reconocer? Duele admitirlo, pero tal vez el amor me cegó. Tal vez quise con tanta fuerza creer en ellos, en esos niños que un día se aferraban a mis faldas, que ignoré las sombras que se acercaban en el horizonte. Pero ese día lluvioso frente a la tumba de Ernesto, con el celular apretado contra mi pecho, y esas palabras enigmáticas ardiendo en mi interior, entendí una verdad. La familia que creí tener ya no era la que estaba de pie junto a mí, y mientras la tierra se asentaba sobre el ataúd, susurré al silencio: si de verdad estás vivo, Ernesto, dame fuerzas, porque temo lo que viene. Dime, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿te aferrarías a la esperanza de que tu esposo aún viviera, o enfrentarías la amarga verdad de que tus propios hijos podrían ser capaces de traición? Me encantaría leer tus pensamientos, porque incluso ahora a veces sigo sin saber la respuesta. Los años pasaron, y como el río detrás de nuestra casa, el tiempo fue llevando a mis hijos cada vez más lejos de mí. Carlos fue el primero en cambiar. De niño era ambicioso, siempre preguntando por qué vivíamos con tanta modestia, por qué no teníamos un coche como otras familias. En ese entonces pensé que era simple curiosidad, el hambre natural de un joven por alcanzar algo más. Pero la ambición, cuando se alimenta de orgullo, desarrolla colmillos. Cuando cumplió 18 años, Ernesto le ofreció un lugar en el taller del mismo modo en que su propio padre se lo había ofrecido a él. Carlos frunció la nariz ante la grasa y las herramientas. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá, dijo con frialdad. Yo voy a ser alguien importante. Esas palabras se clavaron en Ernesto como una daga. Él no lo mostró, pero yo vi la tristeza en sus ojos esa noche sentado en el porche mirando las estrellas. Carlos no solo había rechazado su trabajo, había rechazado todo su modo de vida. Enrique no tardó en seguirlo. Siempre fue más suave, más dócil que su hermano, pero vivía bajo su sombra. Si Carlos caminaba hacia el este, Enrique lo seguía. Si Carlos se apartaba de nosotros, sus pasos replicaban la misma distancia. Se fueron a la ciudad vestidos con camisas impecables y zapatos nuevos, mientras Ernesto y yo permanecimos en nuestra vieja casa con el techo lleno de goteras y las herramientas que habían construido nuestra vida. Al principio me sentí orgullosa. Mis hijos estaban elevándose por encima de la pobreza, forjando un nombre. A todos en el pueblo les decía que se habían convertido en hombres de negocios. Pero el orgullo se volvió dolor. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más frías. Comenzaron a llegar en autos lujosos, vestidos con trajes a la medida, hablando en términos que yo no comprendía: inversiones, propiedades, ganancias. Y cuando nos miraban sentía algo que jamás había sentido de mis propios hijos: vergüenza. Una tarde Carlos lo dijo con todas sus letras: mamá, papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo. Tenía razón. El techo se hundía, la pintura se descarapelaba, los años pesaban en las paredes. Pero esa casa era más que madera y clavos. Allí habíamos criado a nuestros hijos, compartido cada comida, cada oración, cada recuerdo que nos había hecho una familia. Para ellos era solo un estorbo. Para mí era el mapa de mi vida. Busqué consuelo en Ernesto, y como siempre, él me dio la verdad. El dinero ha cambiado a nuestros muchachos, Carmen. Ya no somos suficientes para ellos. Dime tú,
¿Crees que el dinero puede cambiar realmente el corazón de los hijos o solo revela lo que siempre estuvo escondido dentro? La distancia entre nosotros se amplió con cada visita. Carlos trajo a Jazmín, su esposa de la ciudad, una mujer cuyo perfume entraba a la casa antes que ella misma. Vestía de rojo con tacones que se hundían en la tierra del porche y una mirada que no encontraba belleza en nada de lo nuestro. La gusto en conocerla, me dijo la primera vez con voz dulce, pero sus dedos apenas rozaron los míos. Sus ojos recorrieron la casa como midiendo si cumplía con sus estándares y hallándola pequeña risible. Durante la cena movió el pastel de carne en el plato, probando apenas un par de bocados. Carlos le susurró creyendo que no lo escuchaba. La próxima vez los llevamos a un restaurante. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola en la cocina y lloré sobre el agua jabonosa. La comida que había preparado con amor no había sido suficiente. Mi hogar, mi vida, mi propia presencia no eran suficientes. Enrique, quien de niño se aferraba a mí con ternura, comenzó a imitar a Carlos en todo. También empezó a sugerir cambios. Papá debería jubilarse, dijo una vez con una frialdad que nunca le había escuchado. A los 70, los accidentes pueden ser peligrosos. Trabajar me mantiene vivo, respondió Ernesto con firmeza. Le da sentido a mis días. Pero sus ojos contaban otra historia. No era preocupación por la seguridad de su padre, era impaciencia. Querían algo de nosotros, nuestra casa, nuestros ahorros, nuestro futuro. Pronto Carlos llegó con papeles en la mano, su sonrisa falsa estirada como un hilo. Mamá, papá, dijo dejándolos sobre la mesa de la cocina donde de niño comía su cereal, esta casa no vale mucho, tal vez 1,000 pesos a lo mucho. Si la venden, yo puedo agregar dinero y mudarlos a un lugar mejor. Una comunidad para retirados, cómoda, segura. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Un asilo. Después de 40 años de construir esta vida, de criar a estos hijos, ahora éramos un estorbo a ser administrado, escondido de la vista. Las manos de Ernesto temblaron cuando empujó los papeles de vuelta. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo será tuyo. Pero mientras estemos vivos, las decisiones son nuestras. La voz de Enrique se endureció. No seas terco, papá. No puedes vivir en el pasado para siempre. Los miré de pie en el mismo lugar donde alguna vez jugaron con juguetes de madera y comprendí, ya no nos veían como padres. Éramos obstáculos, barreras entre ellos y la riqueza que creían les pertenecía por derecho. Fue la primera vez que me pregunté si la sangre por sí sola podía mantener unida a una familia o si el amor podía sobrevivir cuando los hijos elegían la codicia. ¿Y tú, si tus propios hijos vinieran a pedirte tu casa insistiendo en que te mudaras a un lugar para viejos, cómo responderías? La presión no se detuvo. Cada visita de mis hijos se sentía menos como tiempo en familia y más como una negociación. Llegaban con cifras, avalúos y ofertas de agentes inmobiliarios que nunca había conocido, hombres que me hablaban como si mi hogar fuera solo madera y piedra, no la cuna de mi vida. Una tarde Carlos se inclinó sobre la mesa, la corbata floja, los ojos brillando con impaciencia. Jazmín y yo estamos pensando en tener hijos pronto, dijo. Nos ayudaría si tú y papá pudieran contribuir. Vender esta casa sería una herencia adelantada. Herencia adelantada. El tenedor se me congeló a medio camino de mis labios. Mis hijos estaban pidiendo su herencia mientras aún estábamos vivos. La mandíbula de Ernesto se tensó, su silencio más pesado que cualquier grito. Esa noche, cuando se fueron Ernesto y yo, permanecimos despiertos hasta el amanecer. Miraba la luz titilante de la lámpara y dijo las palabras que me helaron hasta los huesos. Algo anda mal, Carmen. Esto no es solo ambición. Hay algo más oscuro detrás de todo esto. Quise discutir, defenderlos como siempre lo había hecho, pero en el fondo sentí el mismo miedo. Sus visitas se habían convertido en exigencias, sus sonrisas en máscaras, y en sus ojos ya no veía hijos sino extraños hombres dispuestos a derribar las paredes mismas que los habían protegido desde su nacimiento. Incluso la forma en que miraban a Ernesto me inquietaba. Sus palabras llevaban filos ocultos. A tu edad podrías lastimarte, las máquinas son peligrosas, tal vez deberías dejar de ir al taller. Lo decían con aparente preocupación, pero debajo se escondía algo más afilado, como el destello de una navaja bajo un paño. Esa noche, mientras yacía, despierta escuchando la respiración constante de Ernesto, apoyé mi mano sobre su pecho, como si quisiera asegurarme de que su corazón aún latía.
porque por primera vez en mi vida no temía al mundo afuera de nuestra puerta, sino a la sangre de mi propia sangre dentro de ella. ¿Alguna vez has sentido ese cambio terrible, ese instante en que el amor por tus hijos se convierte en sospecha, cuando el hogar que construiste comienza a sentirse inseguro? Si fueras tú, ¿los enfrentarías o esperarías en silencio deseando estar equivocada? Yo no sabía entonces qué camino elegiría, pero presentía con escalofriante certeza una cosa: la tormenta apenas comenzaba. Era un martes por la mañana cuando sonó la llamada. Estaba en la cocina preparando el almuerzo favorito de Ernesto, pastel de carne con puré de papas, cuando el teléfono retumbó con un tono que me heló la sangre. La señora Rodríguez, dijo una voz baja y urgente. Le hablamos del Hospital Memorial. Su esposo ha sufrido un accidente grave. Necesita venir de inmediato. Mi mundo se detuvo. El cuchillo se me resbaló de las manos y golpeó contra la mesa. ¿Accidente? ¿Qué pasó? Está vivo. Por favor, venga lo antes posible, insistió la voz. Mi vecina me condujo porque mis manos temblaban demasiado para sostener las llaves. El trayecto se sintió eterno. Cada curva del camino me arrastraba más dentro de una pesadilla que me negaba a aceptar. Ernesto era cuidadoso, meticuloso, conocía cada tornillo y cada cable en ese taller. ¿Qué clase de accidente podía haberle ocurrido? Cuando llegamos, Carlos y Enrique ya estaban en la sala de espera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo habían llegado antes que yo? Nadie los había notificado. Yo era el contacto de emergencia. Pero en medio de mi dolor y mi pánico dejé que la pregunta se desvaneciera. Mamá, dijo Carlos abrazándome con una firmeza ensayada, casi artificial, papá está muy mal. Los doctores dicen que una de las máquinas del taller explotó. Los ojos de Enrique estaban enrojecidos, pero no de lágrimas. Se movía inquieto, la mirada dispersa, como alguien que espera noticias que ya conoce. Me permitieron 5 minutos con Ernesto. Cuando entré a cuidados intensivos, se me fue el aire de los pulmones. Máquinas lo rodeaban pitando en un ritmo constante. Su rostro estaba cubierto de vendas, sus brazos envueltos en gasas blancas. El hombre que me había sostenido en cada dificultad era casi irreconocible. Extendí mi mano hacia la suya, la única parte intacta. Ernesto, susurré con la voz quebrada, estoy aquí. Todo va a estar bien. Vas a luchar para regresar conmigo, como siempre lo has hecho. Por un instante sentí la presión más leve en mi palma. Sus párpados temblaron. No era un espasmo. Era mi Ernesto intentando hablar, intentando decirme algo. Doctor, grité llamando a la enfermera, pero cuando entró solo negó con la cabeza. A veces son espasmos, señora, no lo interprete demasiado. Pero yo sabía lo que había sentido. Él estaba allí dentro de ese cuerpo destrozado, luchando por decirme la verdad. Y le prometí en silencio, sea lo que sea, lo descubriré. Dime tú, si el amor de tu vida intentara advertirte con su última fuerza, ¿escucharías a los doctores o a tu corazón? Los días siguientes se confundieron en una sola noche interminable. Dormía en una silla dura en el pasillo del hospital, despertando con cada sonido, esperando un milagro que nunca llegaba. Carlos y Enrique también se quedaban, pero no de la forma que yo esperaba. En vez de sentarse junto a la cama de su padre murmurando consuelo, se escondían en las esquinas con los médicos, preguntando por seguros, costos y pólizas. Alcancé a escuchar fragmentos de susurros, números, cifras, términos que apenas comprendía. Al segundo día, Carlos se inclinó hacia mí bajando la voz como si quisiera suavizar el golpe. Mamá, revisé los papeles de papá. Hay una póliza de vida $50,000 y la compensación laboral podría sumar otros 75. Eso cubrirá todo. Lo miré fijamente con la garganta ardiendo. No me importa el dinero. Quiero a tu padre vivo. Claro, mamá, respondió de inmediato, pero detrás de sus palabras vi el destello frío del cálculo. Enrique puso una mano en mi hombro. Tienes que pensar en ti también. Estas cuentas médicas pueden acabar con tus ahorros. Su preocupación no era por la vida de Ernesto, sino por lo que su muerte podría traerles. Quise gritarles, recordarles que el hombre en esa cama era su padre, no una cifra en un papel. En cambio, reprimí mi furia, porque el dolor ya me había robado casi todas las fuerzas. La tercera noche me quedé sola junto a la cama de Ernesto. Su pecho subía y bajaba al ritmo de las máquinas, su piel pálida bajo las vendas. Le apreté la mano con fuerza, apoyando mi frente contra ella. Mi amor, susurré, ellos hablan de dinero mientras tú luchas por tu vida. No sé qué está pasando, pero te prometo que no dejaré que te conviertan en números en una hoja. Y entonces volvió a ocurrir. La presión más leve en mi palma,
Sus labios se movieron apenas entreabiertos, como intentando formar palabras que nadie más podía escuchar. No. El sonido fue apenas aire, pero lo sentí en los huesos. No confíes, no creas. Mi corazón latía con terror y urgencia, pero antes de llamar ayuda su cuerpo volvió a quedarse quieto. Las máquinas respiraban por él, pero su lucha parecía más lejana. Supe entonces que Ernesto estaba intentando dejarme una advertencia. Quería que viera algo que yo estaba demasiado ciega o demasiado asustada para enfrentar. Y te pregunto a ti, si tu esposo moribundo susurrara una sola palabra, no, ¿sabrías lo que significa? ¿O te perseguiría por siempre como me persigue a mí? Al amanecer del cuarto día, las máquinas chillaron. Enfermeras corrieron frente a mí, sus zapatos chirriando contra el piso. Corrí tras ellas, el corazón enloquecido. No, por favor, supliqué aferrándome al marco de la puerta, mientras los doctores trabajaban frenéticamente alrededor de la cama de Ernesto. Durante 40 minutos, los vi luchar por él. Vi cómo la vida del hombre que amaba se les escurría entre las manos. A las 4:37 de la madrugada, el pitido se volvió un silencio absoluto. El mundo terminó. Me derrumbé sobre su cuerpo inmóvil, aún tibio en mi mano. Ernesto, no me dejes. Por favor, no así. Pero el dolor es despiadado. No escucha, no negocia. Carlos y Enrique llegaron poco después, extrañamente compuestos. Traían papeles y números de teléfono como si hubieran estado esperando este momento. Mamá, dijo Carlos casi con brusquedad, ya hablamos con la funeraria. Pueden llevarse el cuerpo esta misma mañana. Enrique agregó, y el reclamo del seguro ya está en proceso. Me giré hacia ellos con la voz rota. Su padre aún está tibio, y ya hablan de seguros. Por un instante, algo titiló en los ojos de Enrique, pánico, luego un frío control. Carlos solo miró su reloj como si hasta el luto tuviera agenda. El funeral se organizó más rápido de lo que pude comprender. Un ataúd sencillo, un servicio breve, sin vecinos invitados, sin compañeros del taller, sin amigos que habían acompañado a Ernesto toda la vida. Es lo que papá hubiera querido, insistió Carlos cuando protesté. Sencillo, privado. Pero Ernesto amaba a su gente. Hubiera querido que el pueblo lo despidiera. En su lugar, el panteón se sentía vacío, silencioso, salvo por la lluvia y los murmullos del pastor. Llevaba el mismo vestido negro que usé en el funeral de mi madre. Mis manos temblaban tanto que mi vecina tuvo que abotonarlo por mí. Me aferré a su brazo susurrando, él merecía más que esto. Cuando llegó el momento de lanzar tierra sobre el ataúd, mis piernas casi cedieron. El sonido hueco de la tierra contra la madera era insoportable. Y entonces, en ese instante, mi bolso vibró otra vez. Un mensaje: estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. No confíes en nuestros hijos. Las letras me quemaron como hierro candente. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que el mundo podía oírlo. Alcé la vista hacia Carlos y Enrique. Sus rostros eran máscaras solemnes, pero las máscaras pueden ocultar cualquier cosa. Dime tú, si estuvieras frente a la tumba de tu esposo y vieras cómo la tierra lo traga solo para leer esas palabras en tu teléfono, ¿creerías a tu corazón o creerías a tus ojos? El funeral terminó demasiado rápido, como una puerta que se talía con lamido. Cierra de golpe antes de que uno pueda cruzarla. Solo un puñado de personas se detuvo junto a la tumba de Ernesto, mis dos hijos, Jazmín bajo su velo negro, revisando el celular cuando creía que nadie la miraba, mi vecina y el pastor. Nada más. 42 años de amor, 42 años de sudor y sacrificio, reducidos a una reunión más pequeña que una cena de domingo. ¿Dónde estaban sus compañeros de trabajo, sus vecinos, los hombres, cuyas bicicletas arreglaba sin cobrar cuando no tenían dinero? ¿Por qué nadie vino a despedirse? Me giré hacia Carlos con la voz quebrada. ¿Por qué no avisaste a la gente? Ernesto merecía más que esto. Él mantuvo los ojos en el suelo. Papá era reservado. Hubiera querido algo sencillo, pero era mentira. Ernesto había amado a este pueblo. Había amado cada rostro que entraba a su taller. Él habría querido que todos estuvieran allí. Cuando cayó la última pala de tierra, apreté mi bolso contra el pecho. Dentro estaba el celular y en la pantalla aquel mensaje imposible: estoy vivo. No confíes en nuestros hijos. Las palabras ardían en mí como si estuvieran escritas con fuego. Carlos se acercó, su tono de repente suave, demasiado suave. Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida. Busqué sinceridad en sus ojos, pero solo hallé sombras. Estoy bien, murmuré apretando el bolso con más fuerza. Solo necesito ir a casa. En el camino de regreso, la lluvia se deslizaba por las ventanas como lágrimas que yo no podía derramar.
Apoyé la frente contra el vidrio repitiendo en mi mente los momentos en la tumba, el mensaje, el extraño vacío del funeral. En casa el silencio cayó más pesado que la tapa del ataúd. La casa olía a Ernesto, el café molido, aún en la lata, su chaqueta colgada junto a la puerta. Me senté a la mesa mirando fijamente el teléfono. ¿Podía ser verdad o era una crueldad disfrazada de esperanza? Desbloqueé la pantalla. El mensaje seguía allí. No era un sueño, no era producto del dolor. Era real. Dime tú si acabas de enterrar a tu esposo y alguien susurra a través de tu teléfono que aún vive, ¿te aferrarías a esa esperanza o temerías que fuera el comienzo de algo mucho más oscuro? Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba el techo como mil preguntas sin respuesta. Encendí una lámpara y me senté en el viejo escritorio de Ernesto, la madera marcada por décadas de uso. Allí guardaba cada papel importante, seguros, facturas, recibos. Mis dedos temblaban al abrir la caja metálica donde los almacenaba. Dentro encontré la póliza de seguro de vida que Carlos había mencionado, pero algo no cuadraba. Las cifras eran demasiado altas. Apenas 6 meses atrás, Ernesto había aumentado la cobertura de 5.000 a 50.000. ¿Por qué no me lo dijo Ernesto? Nunca me ocultaba nada. ¿Y quién lo había convencido de firmar esos nuevos papeles? Rebusqué más profundo, y otro documento me cortó la respiración. Una póliza de compensación laboral comprada apenas 2 meses antes de su supuesto accidente, $15.000. Nunca habíamos hablado de eso. Ernesto odiaba la burocracia, siempre me dejaba a mí el papeleo. ¿Por qué había firmado todo esto de repente? Y en silencio, el pecho se me apretó. Habían sido mis hijos quienes lo presionaron. Me recargué en la silla sujetando los papeles. Mis ojos se toparon con algo más, la letra de Ernesto en un trozo de papel rayado metido a la fuerza entre carpetas. Sus trazos firmes pero apresurados. Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es por Carmen, pero algo se siente mal. No confío en sus intenciones. La sangre se me heló. Ernesto lo había presentido. Había sentido su presión, su hambre. El teléfono vibró de nuevo. Casi se me cayó de las manos. Otro mensaje. Revisa la cuenta del banco. Mira quién ha estado moviendo dinero. Ya no lo cuestioné. Quienquiera que enviara esos mensajes sabía demasiado como para ser un bromista. A la mañana siguiente caminé hasta el banco del pueblo donde Ernesto y yo habíamos guardado nuestros ahorros por más de 30 años. La gerente, la señora Thompson, me recibió con los ojos vidriosos. Lo siento mucho, Carmen. Ernesto era un buen hombre. Gracias, susurré. Necesito revisar nuestras cuentas. Me trajo los estados de los últimos 6 meses. El estómago se me encogió. Había retiros grandes, 1.000 en enero, 3.000 en febrero, 4 en marzo. Dinero que yo jamás había tocado. ¿Quién autorizó esto?, pregunté. La señora Thompson vaciló. Su esposo vino. Al menos, eso dicen los recibos. Pero ahora que lo pienso, no venía solo. Creo que Carlos lo acompañó 1 o 2 veces. Dijo que Ernesto tenía problemas para leer documentos sin sus lentes. Me quedé helada. Ernesto nunca tuvo problemas para leer con sus lentes. Nunca se los quitaba durante el día. Mis manos temblaron mientras doblaba los estados de cuenta. Mis hijos no solo habían empujado a Ernesto a contratar más seguros, también habían comenzado a vaciar nuestros ahorros a mis espaldas. Dime tú si tu hijo estuviera junto a tu esposo guiando su mano para firmar papeles que te despojarían de todo, ¿lo llamarías cuidado o traición? Por la tarde no pude soportar más las preguntas que me carcomían. Los mensajes seguían repitiéndose en mi mente: revisa el taller. Así que fui sola. El aire olía a tierra mojada, ese aroma que tanto amaba Ernesto después de una tormenta. Pero apenas abrí la puerta de su taller, el pecho se me apretó. El lugar estaba impecable, demasiado impecable. Si una máquina realmente hubiera explotado, deberían quedar marcas de quemaduras en las paredes, metal retorcido, vidrios rotos. Pero los bancos de trabajo estaban ordenados, las herramientas alineadas como si nada hubiera pasado. No había ni una mancha en el suelo, ningún rastro de caos. Me quedé inmóvil en medio del cuarto, el silencio oprimiéndome como un peso. Pasé la mano por el banco de trabajo de Ernesto, la madera áspera bajo mis dedos. Él había pasado la vida allí, cuidadoso, meticuloso, jamás descuidado. Y ahora debía creer que permitió un accidente tan violento que casi lo destruyó. Algo brilló en el cajón. Lo abrí y encontré una hoja doblada. Se me cortó la respiración al reconocer de inmediato su letra apresurada e irregular. Enrique trajo papeles para firmar. Dice que son para reparaciones del taller. Pero no entiendo. ¿Por qué tanta prisa? Me siento vigilado. El papel temblaba en mis manos.
Él lo había presentido, había sospechado de sus propios hijos. Detrás encontré un sobre sellado con mi nombre. Con dedos temblorosos lo abrí. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, algo me ha sucedido. He notado cambios en Carlos y Enrique. Demasiado interés en el dinero, demasiada presión por los seguros. Ayer, Carlos me dijo que debía preocuparme por mi seguridad a mi edad. Sus palabras me sonaron como una amenaza. No confíes ciegamente ni siquiera en nuestros hijos. Protégete, te amaré siempre, Ernesto. La carta cayó de mis manos, las palabras ardiendo en mi alma. Mi esposo lo había sabido, había intentado advertirme antes de que la muerte le robara la voz. Me hundí en su silla, aún con el sobre temblando entre mis dedos. El taller, los seguros, los retiros, el funeral apresurado, todo encajaba en una verdad horrenda. Y sin embargo, una pregunta me desgarraba: si Ernesto había visto venir la traición. ¿Por qué yo no? Así que te pregunto, ¿alguna vez has ignorado las señales en quienes amas solo para descubrir demasiado tarde de lo que eran capaces? Tú habrías visto lo que yo me negué a aceptar. Esa noche me senté en la silla de Ernesto en el taller, la carta temblando en mi regazo. Sus palabras seguían ardiendo en mi pecho. No confíes ciegamente ni siquiera en nuestros hijos. Aún estaba mirando la nota cuando mi celular vibró de nuevo. Encuéntrame mañana 3 p.m. en el café de la esquina, mesa del fondo. Ven sola. Se me cortó la respiración. Durante días había estado atormentada por esos mensajes sin saber si eran un truco del dolor o una broma cruel, pero ahora querían verme. A la tarde siguiente, me vestí con mi vestido púrpura más oscuro, el que usaba en ocasiones serias. Las calles se sentían hostiles. Cada sombra me observaba, cada transeúnte era una posible amenaza. Mis hijos me habían acusado de volverme paranoica, pero ahora esa paranoia me mantenía alerta. El café estaba a medio llenar, el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las tazas. Caminé directo a la mesa del fondo como me indicaron mis manos, apretando el bolso tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Exactamente a las 3 en punto, un hombre entró, alto, canoso, sus ojos agudos pero amables. Llevaba una carpeta de cuero gastado bajo el brazo. Caminó directo hacia mí. La señora Rodríguez, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Mi nombre es Steven Callahan. Soy investigador privado. Ernesto me contrató 3 semanas antes de su muerte. Mi corazón dio un vuelco. Usted es quien envió los mensajes. Sí, dijo sentándose frente a mí. Su esposo estaba preocupado por sus hijos. Me pidió vigilarlos. Y señora Rodríguez tenía razón en preocuparse. Abrió la carpeta y colocó una pequeña grabadora en la mesa. Con un clic, la voz de Ernesto llenó el espacio entre nosotros. Steven, si algo me pasa, no será un accidente. Carlos y Enrique siguen presionándome para aumentar el seguro. Dicen que es para proteger a Carmen, pero puedo ver que les beneficia más a ellos que a ella. Escuchar su voz era como sentir a la vez un cuchillo y un bálsamo. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Él lo sabía, se había preparado. Steven dejó que la grabación siguiera. Enrique sigue haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina, como cuando salgo de la casa si Carmen me acompaña. Dice que es por preocupación, pero se siente como otra cosa. Tengo miedo, Steven. Temo que estén planeando algo. Me cubrí la boca con las manos conteniendo sollozos. Mi Ernesto había estado aterrado y yo no lo vi. Steven detuvo la cinta. Su voz era firme. Sus hijos no fueron solo descuidados, señora Rodríguez. Estaban planeando su muerte. Y tengo más pruebas. Dime tú, si te sentaras en ese café y escucharas la voz de tu esposo prediciendo su propio asesinato por tus hijos, ¿tendrías la fuerza para escuchar el resto o te derrumbarías bajo el peso de la verdad? La mano de Steven flotaba sobre la grabadora otra vez. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, pero llenos de compasión. Esta siguiente parte será difícil de oír, pero necesitas saberlo. Presionó play. Al principio solo estática, luego una voz fría y empresarial, la voz de mi hijo mayor. No podemos esperar más. El viejo se está poniendo suspicaz. Ayer preguntó por qué seguía presionándolo con el seguro. Ya compré el metanol. Parece un derrame cuando funciona. Cobertura perfecta. El pecho se me cerró. Carlos, mi niño. La grabación continuó, la voz de Enrique sumándose como una sombra. Entonces, tiene que ser pronto. Podemos deslizarlo en su café de la mañana. Confía en nosotros. Lo tomará sin pensarlo. Las paredes del café parecieron cerrarse sobre mí. El aire se volvió pesado, presionando como piedra. Me aferré al borde de la mesa, las palabras cortándome más profundo que cualquier cuchillo. Mis hijos, los bebés que había acunado en mis brazos, estaban planeando envenenar al hombre que los crió.
Steven hizo pausa, el rostro tenso de ira contenida. Lo oye, no solo lo estaban considerando, lo planearon en detalle. Negué con la cabeza susurrando. No, esto no puede ser real. Mis niños no... Pero la grabadora me traicionó. La voz de Carlos regresó más afilada, más despiadada que antes. Una vez que papá se vaya, mamá quedará destrozada. No nos resistirá. La pondremos en un asilo, tomaremos el dinero, la casa. Nadie sospechará. Todos pensarán que se está volviendo loca de duelo. La humillación de esas palabras ardía más que el dolor. Para ellos, yo no era madre. No era familia. Era una pieza para mover, un estorbo para desechar. Quise gritar en ese café, golpear la mesa y exigir que el mundo escuchara lo que acababa de oír. En cambio, las lágrimas me corrieron por las mejillas, silenciosas, pero abrasadoras. La voz de Steven atravesó suavemente la tormenta. Señora Rodríguez, sé que esto es insoportable, pero su esposo sospechaba todo esto. Por eso me contrató, y por eso debemos seguir luchando por él y por usted. Cerré los ojos, el susurro débil de Ernesto resonando en mi memoria. No, dime tú, si descubrieras que los hijos que criaste ya estaban planeando tu muerte, ¿tendrías el valor de seguir escuchando? ¿O te taparías los oídos y fingirías no haberlo oído nunca? Steven deslizó una fotografía de su carpeta hacia mí. Mis manos temblaron al recogerla. Mostraba a Carlos, mi primogénito, saliendo de una ferretería con un pequeño frasco marrón en la mano. Pagó en efectivo, explicó Steven. Usó un nombre falso, pero lo rastreé de todos modos. Metanol, el mismo veneno que el hospital encontró en la sangre de Ernesto. Presioné la foto contra mi pecho conteniendo un sollozo. Mi propio hijo había entrado en esa tienda como un criminal cualquiera y compró el arma que acabaría con la vida de su padre. Hay más, dijo Steven suavemente sacando una segunda grabadora. Esto se captó el día antes de que Ernesto colapsara. La voz de Enrique, esta vez más fría que nunca la había escuchado. Todo está listo. Carlos lo pondrá en el café de papá mañana. Los síntomas parecerán un derrame. Para cuando los doctores descubran que es veneno, será demasiado tarde. El cuerpo se me enfrió. Sentí como si el suelo del café hubiera desaparecido, dejándome caer en la oscuridad. Y entonces llegaron las palabras que me rompieron por completo. Carlos de nuevo, su voz impregnada de crueldad casual. Después de que papá se vaya, tenemos que deshacernos también de mamá. No se puede confiar en ella. Lo haremos parecer un suicidio por tristeza, una viuda que no pudo vivir sin él. Nadie sospechará. Solté un jadeo casi dejando caer la grabadora. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, también estaban planeando mi muerte. La humillación cortaba más profundo que la traición. El pueblo me vería como a una anciana débil que se rindió a la vida, mientras ellos se quedaban con todo lo que Ernesto y yo habíamos construido. Mi legado, mi dignidad, mi existencia misma reducidas a su coartada. Steven se inclinó hacia adelante, sus ojos firmes. Señora Rodríguez, no puede quedarse callada. Ernesto me contrató porque sabía que algo andaba mal. Quería protegerla. Ahora es tiempo de que usted se proteja. Mis manos temblaban mientras me secaba las lágrimas, pero en algún lugar profundo dentro de mí, una chispa se encendió. Las palabras de Ernesto en su carta regresaron. No confíes ciegamente ni siquiera en nuestros hijos. Susurré para mí misma, no lo haré, nunca más. Y ahora te pregunto, si tus hijos hubieran planeado no solo matar a tu esposo, sino borrarte a ti también, ¿los seguirías viendo como familia o los verías por lo que realmente son? Esa noche caminé de regreso del café con las palabras de Steven retumbando en mi mente. Mis hijos, mi propia sangre, habían envenenado a su padre y planeado enterrarme en una mentira de duelo. Cada paso pesaba más que el anterior, y sin embargo, con cada respiración, una resolución extraña crecía dentro de mí. Ernesto había confiado en Steven para protegerme. Ahora era mi turno de confiar en la previsión de Ernesto. A la mañana siguiente, Steven me acompañó a la estación de policía. El oficial de guardia era el sargento O'Connell, un hombre que había conocido a Ernesto desde la infancia. Su rostro surcado de arrugas se suavizó al verme. Señora Rodríguez, lamento mucho su pérdida. Asentí apretando la carpeta de Steven contra mi pecho. Sargento, no fue un accidente. Mi esposo fue asesinado. Su ceño se frunció. Pero cuando Steven colocó las pruebas sobre el escritorio, las grabaciones de audio, las fotografías de Carlos comprando metanol, los estados de cuenta mostrando retiros sospechosos, la expresión del sargento se tornó grave. Esto es serio, dijo lentamente. Si lo que me dicen es cierto, no es solo codicia, es asesinato premeditado. Se recargó en la silla exhalando con fuerza.
pero necesitaremos más. El certificado de defunción dice: complicaciones por un accidente de trabajo. Tendremos que exhumar el cuerpo y hacer una prueba toxicológica. La palabra exhumar me revolvió el estómago. La idea de perturbar el descanso de Ernesto era insoportable. Sin embargo, sabía que era la única forma de probar la verdad. Haga lo que sea necesario, susurré. Quiero justicia para él. Esa noche, el peso de la batalla que se avecinaba me aplastaba. Mis hijos todavía creían que yo estaba ciega, sumida en el duelo fácil de manipular, pero ahora guardaba su secreto en mis manos. Tenía un arma que nunca esperaron la verdad. El día de la exhumación permanecí temblando mientras hombres con trajes oscuros trabajaban en silencio en el panteón. Los vecinos murmuraban a lo lejos, sus voces llevadas por el viento. La humillación me quemaba la piel, la gente mirando como si yo estuviera profanando la memoria de Ernesto. Pero entonces recordé a Carlos y Enrique, parados en esa misma tumba, ya planeando mi propio funeral en sus cabezas. No, esto no era profanación, era salvación. Los resultados llegaron en una semana. Niveles letales de metanol, suficiente para destruir su cuerpo desde dentro, suficiente para confirmar cada palabra de las grabaciones de Steven. Cuando el sargento O'Connell me llamó a su oficina, su voz fue baja pero firme. Señora Rodríguez, es oficial, su esposo fue envenenado. Estamos emitiendo órdenes de arresto contra Carlos y Enrique. Mi corazón se encogió desgarrado entre la devastación y el alivio. Mis hijos enfrentarían la justicia, pero ¿a qué precio para los pedazos de mi corazón que aún se aferraban a ellos? Dime tú, si descubrieras pruebas irrefutables de que tus hijos asesinaron al hombre que amabas, ¿permitirías que la ley se los llevara o seguirías aferrándote a ellos como a tus hijos? La mañana de los arrestos amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo conociera el peso de lo que estaba por ocurrir. Me quedé de pie en la ventana de mi cocina, apretando una taza de té que no había probado cuando vi las patrullas avanzar por la calle, las luces rojas y azules reflejándose en el pavimento empapado por la lluvia. Se detuvieron primero frente a la casa de Carlos. Los oficiales descendieron sus botas salpicando charcos, sus voces firmes e inquebrantables. Los vecinos espiaban tras las cortinas murmurando entre susurros. Minutos después, Carlos salió esposado, su traje caro arrugado, el rostro pálido. Mamá, gritó al verme de pie en mi porche al otro lado de la calle. Su voz se quebró no de tristeza sino de furia. ¿Cómo pudiste? No pude moverme. Mis piernas eran de piedra, pero mis ojos se mantuvieron en los suyos. Por primera vez, no vi a mi hijo. Vi al hombre que había planeado envenenarme. Los oficiales lo empujaron suavemente al coche, pero no antes de que los vecinos soltaran exclamaciones, su sorpresa, cortando el aire de la mañana. Algunos negaban con la cabeza, otros murmuraban palabras que no alcancé a escuchar. La humillación me cubrió como un velo, no por mí, sino por el apellido que Ernesto y yo habíamos tratado de honrar. Luego fueron por Enrique. Intentó huir saliendo por la puerta trasera, pero los oficiales lo persiguieron por el patio. El lodo manchó sus zapatos finos. Su postura orgullosa se rompió cuando lo arrastraron de regreso esposado. Niños en bicicleta se detuvieron al borde de la calle con los ojos muy abiertos, como si presenciaran una escena de una obra terrible. Jazmín llegó minutos después, el rostro pintado con una exagerada sorpresa. Lloraba fuerte, demasiado fuerte, aferrándose a su collar de perlas, como si actuara para la multitud reunida afuera. Esto es un error, sollozaba. Ellos son buenos hombres, pero los murmullos crecieron. La gente recordaba los rumores, cómo Carlos y Enrique habían apresurado el funeral, cómo hablaban más de dinero que de dolor. La verdad corre rápido en un pueblo pequeño y la humillación aún más. Yo permanecí inmóvil con las manos temblando, pero dentro de mí se alzó una calma extraña. Por una vez, no era yo quien cargaba con la vergüenza, eran ellos. Cuando las patrullas finalmente se marcharon, el silencio cayó sobre la calle. Los ojos de los vecinos se posaron en mí, algunos llenos de compasión, otros de respeto, y pensé a veces, la humillación no es una maldición, sino la justicia misma. Dime tú, si tus vecinos vieran a tus hijos llevados en cadenas, ¿agacharías la cabeza de vergüenza o te mantendrías erguida sabiendo que la verdad finalmente habló? El juicio llegó más rápido de lo que esperaba. La noticia de los arrestos se esparció como pólvora corriendo de puerta en puerta, susurrada, en la fila del mercado, murmurada en las bancas de la iglesia. Al final de la semana, todo el pueblo sabía la historia: 2 hijos acusados de asesinar a su padre por dinero. En el tribunal, la multitud era tan grande que se desbordaba por las escaleras de la entrada.
Reporteros forcejeaban por espacio, los vecinos estiraban el cuello, extraños que nunca habían pronunciado el nombre de Ernesto, ahora se reunían para presenciar cómo su legado se escribía en vergüenza. Entré en esa sala con la espalda recta, aunque por dentro el corazón me temblaba. Mi vestido negro rozaba el suelo, el mismo que había usado en el funeral de Ernesto, pero esta vez no era por duelo, era por dignidad. Cuando trajeron a Carlos y Enrique, la sala entera soltó un murmullo. Mis hijos, antes tan orgullosos en sus trajes impecables, ahora caminaban cabizbajos en esposas con uniformes naranjas de prisión. Carlos mantenía la cabeza gacha, la mandíbula apretada. Enrique miraba a la multitud, los ojos inquietos como un animal acorralado. La humillación los cubría en oleadas. El pueblo ante el cual se habían jactado de su riqueza, ahora los miraba con asco. Las madres acercaban a sus hijos, los hombres negaban con la cabeza incrédulos. El fiscal se levantó y presionó play en las grabaciones que Steven había reunido. La voz de Carlos llenó la sala fría y calculadora. Cuando papá se vaya, mamá estará devastada. La meteremos en un asilo, tomaremos el dinero. Un murmullo recorrió la sala. Una anciana en la parte trasera sollozó con fuerza. La voz de Enrique le siguió. Haremos que la muerte de mamá parezca un suicidio por tristeza. Nadie lo cuestionará. El silencio que siguió fue sofocante. Todos los ojos se giraron hacia mí. Me puse de pie temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no aparté la mirada. Me enfrenté a mis hijos. Por primera vez no podían esconderse detrás de sus trajes, su dinero, su arrogancia. Estaban expuestos, humillados. En ese instante comprendí que la humillación no siempre es crueldad. A veces es justicia arrancar el falso orgullo hasta que solo queda la verdad. Me volví hacia el jurado, mi voz firme, aunque el corazón se me rompía. Estos son mis hijos por sangre, dije, pero los hombres que oyen en estas grabaciones no son los niños que crié. Son extraños que eligieron la codicia en lugar del amor. Ernesto merece justicia, y yo también. Y ahora te pregunto a ti, si tuvieras que pararte en un tribunal y testificar contra tus propios hijos, ¿tendrías la fuerza para hablar o permitirías que el silencio enterrara la verdad para siempre? El juicio comenzó en un lunes frío por la mañana. El tribunal estaba desbordado, vecinos, reporteros, incluso extraños, llenaban cada banca. La gente se inclinaba hacia adelante con ojos hambrientos, esperando oír cómo dos hombres podían traicionar al padre que les dio la vida. Yo me senté en la primera fila con Steven a mi lado. Su presencia firme me impedía derrumbarme bajo el peso de lo que estaba por venir. Mi vestido negro se me pegaba como una armadura. Cada respiración era pesada, cada latido un tambor, recordándome que no solo era viuda, sino ahora la testigo clave contra mi propia sangre. El fiscal se levantó primero, su voz cortante. Señoras y señores del jurado, esto no es un caso de un accidente desafortunado, es asesinato premeditado cometido por dos hijos contra su propio padre, motivado por la codicia. Señaló a Carlos y Enrique. Mis muchachos estaban encadenados, vestidos de naranja, despojados de todo el barniz que antes llevaban como escudo. Carlos tenía los hombros encorvados como si al fin el peso del mundo lo aplastara. Enrique miraba fijo al frente, la mandíbula apretada, sus ojos desviándose hacia mí solo una vez, afilados, acusadores, como si yo fuera la traidora. Entonces el fiscal presionó play. La voz de Carlos llenó la sala. No podemos esperar más. Ya compré el metanol. Funciona perfecto, los síntomas parecen un derrame cerebral. El aire en la sala crujió con exclamaciones. La gente se volvió hacia los acusados, los rostros pálidos de incredulidad. Madres abrazaron a sus hijos negando con la cabeza. La voz de Enrique siguió. Cuando papá se vaya, mamá estará devastada. La meteremos en un asilo. Nadie lo cuestionará. La humillación era insoportable. Las voces de mis hijos, frías y despiadadas, resonaban por la sala, condenándolos frente a los vecinos que alguna vez admiraron a nuestra familia. Incliné la cabeza, las lágrimas corriendo en silencio. No era el juicio lo que me rompía, era el sonido de sus voces, mis niños que una vez me llamaban mamá con inocencia, ahora tramando mi destrucción con precisión de negocio. El juez golpeó su mazo. Orden en la sala, pero los susurros no pararon. ¿Cómo pudieron su pobre madre? ¿Qué clase de hijos hacen esto? Apreté mis manos, murmurando bajo mi aliento. Ernesto, si puedes oírme, dame fuerza. Dime tú, si te obligaran a sentarte en un tribunal lleno y escuchar a tus hijos confesar que planeaban tu muerte, ¿podrías soportarlo o te derrumbarías bajo el peso de esa verdad? Cuando el fiscal pronunció mi nombre, mis rodillas casi cedieron.
Me levanté despacio, cada mirada de la sala fija en mí. El camino hasta el estrado se sintió interminable, la madera del piso crujiendo bajo cada paso como un latido. Puse mi mano sobre la Biblia, juré decir la verdad y me senté. Mis manos temblaban en mi regazo, pero al levantar la vista encontré a Carlos mirándome. Su rostro estaba pálido, los labios apretados, pero sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con asombro infantil, ahora ardían con algo más oscuro. Enrique no se atrevía a mirarme. Señora Rodríguez, comenzó el fiscal, ¿puede describir su relación con sus hijos antes de la muerte de su esposo? Tragué saliva, mi voz quebrándose al principio. Los amaba, los crié con cada aliento. Ernesto se agotó trabajando para ellos. Yo cosí noches enteras para vestirlos. Sacrificamos todo por su futuro. Mi pecho se apretó. Nunca en mis peores sueños imaginé que el futuro que construían era la tumba de mi esposo. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal preguntó suavemente, ¿creyó usted que la muerte de su esposo fue un accidente al principio? Sí, susurré, porque ellos me dijeron que lo fue, porque confié en ellos como una madre confía en sus hijos. Mi voz se hizo más fuerte, pero luego supe la verdad. Escuché la voz de mi esposo grabada antes de morir, advirtiendo que nuestros hijos lo presionaban para más seguro. Vi los retiros que hicieron sin mi conocimiento. Y luego escuché estas cintas, señalé la grabadora en la mesa de pruebas, donde no solo planeaban la muerte de Ernesto, sino la mía. La sala quedó en un silencio atónito. Por un momento, la máscara de Carlos se resquebrajó. Su rostro se torció, la rabia y la vergüenza luchando en sus ojos. Enrique al fin levantó la mirada, lágrimas recorriendo sus mejillas, pero no dijo nada. El fiscal se inclinó. Señora Rodríguez, ¿los sigue considerando sus hijos? Cerré los ojos por un largo instante, luego los abrí con lágrimas ardientes. De sangre sí, pero por sus decisiones, no. Los niños que crié se han ido. Estos hombres son extraños con las caras de mis hijos. Un oleaje de murmullos llenó la sala. Algunos lloraban abiertamente, otros negaban con la cabeza. Y Carlos bajó la cabeza por primera vez, incapaz de enfrentar la mirada de la comunidad que había querido impresionar. La humillación por fin lo alcanzaba, no de mí, no del fiscal, sino de la verdad, resonando en la voz de su madre. Dime tú, si te obligaran a pararte frente a desconocidos y denunciar a tus propios hijos, ¿tendrías la fuerza para hacerlo? ¿O sería el silencio la salida más fácil? La voz del fiscal resonó clara, llevando el peso de cada prueba. Señoras y señores del jurado, esto no trata solo de dinero, trata de traición, la traición más impensable. 2 hijos criados con amor, eligieron la codicia sobre la sangre, la crueldad sobre la compasión, envenenaron al padre que trabajó hasta el cansancio por ellos, y planearon borrar a su propia madre. Se detuvo dejando que las palabras cayeran como piedra en agua quieta. La justicia exige que los responsabilicemos. La justicia exige que llamemos a esto por su nombre: asesinato. Los abogados defensores hicieron su mejor intento, hablaron de deudas, de desesperación, de influencias externas, pero sus palabras se quebraron bajo el peso de las cintas, las fotos, las cartas que Ernesto había escrito con su propia mano temblorosa. Cuando terminaron los alegatos finales, el jurado salió. La sala se quedó en un silencio tan espeso que nadie se atrevía a respirar. Junté las manos y susurré a Ernesto en mi corazón: quédate conmigo, solo un poco más. Tras 6 largas horas el jurado regresó. El mazo del juez golpeó. En el caso del Estado contra Carlos Rodríguez y Enrique Rodríguez, la voz del juez llenó la sala, cada palabra tan pesada como hierro. Nosotros, el jurado, encontramos a los acusados culpables de asesinato en primer grado de Ernesto Rodríguez. Hubo exclamaciones. Carlos se desplomó en su silla, el rostro sin color. Enrique se quedó rígido, mirando al frente como tallado en piedra. El juez continuó: y culpables de conspiración para cometer el asesinato de Carmen Rodríguez. El público se llenó de murmullos, los vecinos llevándose las manos a la boca. Madres abrazaron más fuerte a sus hijos. Los reporteros escribían frenéticamente. Por estos crímenes, declaró el juez, Carlos Rodríguez y Enrique Rodríguez son sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 30 años. El mazo golpeó de nuevo, final y despiadado. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero no caí. Por primera vez en meses pude respirar. La justicia había hablado no solo por Ernesto, sino por mí. Carlos se cubrió el rostro con las manos, humillado ante el pueblo que alguna vez buscó impresionar. Enrique fue llevado en cadenas, la cabeza gacha, la vergüenza irradiando de él como calor.
La comunidad que alguna vez susurró admiración ahora miraba con horror y asco, y en ese momento comprendí que la humillación ya no era mía para cargar, era de ellos. Dime tú si la ley desnudara cada excusa y el mundo viera a tus hijos por lo que se habían convertido, ¿sentirías alivio o solo el dolor de lo que se perdió para siempre? Cuando el mazo del juez golpeó por última vez, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Carlos e Enrique fueron llevados con cadenas, la cabeza baja, sus nombres manchados para siempre. No lloré. Mis lágrimas se habían secado mucho antes de ese día. Lo que sentí fue algo distinto, un vacío desgarrador, como si me hubieran arrancado un pedazo entero de mí y lo hubieran dejado sangrando. Los vecinos se acercaron después. Algunos me abrazaron susurrando, «Fue valiente Carmen». Otros solo sacudían la cabeza, incapaces de comprender cómo 2 hijos podían caer tan bajo. Les agradecí con los labios temblorosos, pero en el fondo no sentía orgullo. ¿Qué victoria puede reclamar una madre cuando sus hijos se pudren en prisión? Y sin embargo, la voz de Ernesto seguía resonando en mi corazón. No confíes ciegamente, protegente. Su previsión me había salvado. Y comprendí entonces que mi vida no podía terminar en amargura. Si permitía que su traición me consumiera, entonces mis hijos habrían destruido no solo a Ernesto, sino también a mí. Así que comencé de nuevo. El primer paso fue el taller de Ernesto. Durante meses, no pude pasar frente a él sin que se me doblaran las rodillas. El olor a aceite y metal aún cargaba su presencia. Pero una mañana giré la llave. La luz del sol se derramó sobre los pisos de madera gastados y susurré, «Es hora». Limpié los bancos, barrí el polvo y reemplacé las máquinas por tierra y macetas. Las flores comenzaron a brotar donde antes resonaban herramientas, rosas rojas, por el amor lirios blancos, por la paz girasoles, que giraban sus rostros hacia la luz. Los vecinos se detenían asombrados por la transformación. «Es hermoso, Carmen», decían. Y por primera vez desde la muerte de Ernesto sonreí. De las cenizas de la traición haría crecer algo vivo. Pero eso fue solo el comienzo. Una tarde Steven se sentó conmigo en el porche. Su voz era firme pero sus ojos bondadosos. «Carmen, otros han sufrido lo que tú sufriste. Familias rotas por la codicia, por la traición. Tú tienes la oportunidad de ayudarlos». Sus palabras encendieron algo en mí. Esa noche escribí cartas, hice llamadas, hablé con pastores y vecinos. En pocos meses nació la Fundación Ernesto Rodríguez para víctimas de crímenes familiares. Con el dinero del seguro, dinero que jamás podría usar para mí, financié abogados, investigadores y consejeros para quienes no tenían a dónde acudir. ¿Y sabes qué pasó? Empezaron a llegar sobrevivientes. Mujeres cuyos esposos habían sido envenenados por tierras, hombres a quienes sus propios hijos les robaron, viudas engañadas por parientes codiciosos. Cada historia era un espejo de mi propio dolor. Y poco a poco descubrí que la sanación no estaba en olvidar, sino en ayudar. Dime tú, si hubieras sufrido una traición tan profunda que partiera tu familia en 2, ¿te esconderías del mundo en silencio o usarías tus cicatrices para alumbrar el camino de alguien más? La fundación creció más rápido de lo que imaginé. Al principio éramos solo Steven y yo trabajando desde mi cocina con pilas de papeles y un teléfono de segunda mano, pero la voz corrió. Los pastores nos recomendaban a feligreses necesitados. Los vecinos enviaban amigos que susurraban sus miedos con labios temblorosos. Uno por uno llegaron personas a mi porche cargando historias dolorosamente familiares. Una mujer cuyo hermano falsificó el testamento de su padre. Un hombre cuya hija vació sus ahorros mientras él yacía enfermo. Una abuela cuyo propio nieto intentó obligarla a firmar la cesión de su casa. Cada vez escuchaba, cada vez veía los ojos de Ernesto en los suyos, la misma mirada de traición, la misma incredulidad de que la sangre pudiera volverse tan fría, y cada vez juraba luchar con ellos como había luchado por él. Pronto abogados ofrecieron sus servicios a bajo costo. Consejeros donaron horas. El pueblo que antes murmuraba sobre mi vergüenza empezó a verme de otra manera, ya no como la madre de asesinos, sino como la viuda que transformó su dolor en un escudo para los demás. No puedo describir lo que sentí al caminar otra vez por la calle y ver a los vecinos levantar la mano para saludarme en lugar de bajar la mirada con lástima. La humillación antes mi sombra empezó a desvanecerse en la luz del respeto. La vida después del juicio fue más silenciosa, pero era un silencio lleno de ecos. Durante meses, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se encogía temiendo que fuera más malas noticias. En su lugar, eran cartas. Cartas desde la prisión. La primera vino de Carlos.
El sobre estaba arrugado, la letra apresurada, como si hubiera luchado incluso para formar las palabras. Mamá, sé que no merezco llamarte así, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la codicia me cegaron. Enrique y yo pensamos que podríamos arreglar nuestros problemas sacrificando al hombre que nos dio todo. Ahora veo que destruimos a las únicas personas que de verdad nos amaron. Lo siento, sé que no significa nada. Solo tenía que decirlo. La leí 3 veces antes de guardarla en un cajón. Una parte de mí anhelaba aferrarse a esas palabras, imaginar que el corazón de mi hijo se había ablandado, pero el arrepentimiento escrito en papel no es lo mismo que el amor vivido en verdad, y el Ernesto que enterré merecía más que disculpas vacías. Semanas después llegó otra carta, esta más oscura. Mamá, no puedo vivir así. La vergüenza me devora cada día. Todos me miran como si fuera un monstruo. Tal vez lo soy. Para cuando leas esto quizá ya no esté aquí. Dile a papá que lo siento. 2 días después recibí la noticia. Carlos se había quitado la vida en su celda. Me senté en mi cocina mirando la carta, incapaz de llorar. Mis lágrimas se habían secado hacía tiempo, pero dentro de mí rugía una tormenta. Ira, lástima, un dolor más profundo que la muerte misma. Porque Carlos no solo había matado a su padre, también había matado la oportunidad de enmendarse. El destino de Enrique fue distinto, pero no más amable. Siguió vivo, pero su mente se desmoronó bajo el peso de la culpa. Los guardias informaron que despertaba gritando el nombre de Ernesto, que clamaba que el fantasma de su padre lo perseguía. Arañaba las paredes, suplicaba un perdón que nadie podía darle. Lo trasladaron a un pabellón psiquiátrico, donde vive en una niebla de paranoia. Así que te pregunto, si tus hijos destruyeran a tu familia y luego se destruyeran a sí mismos, ¿los llorarías o dirías que su castigo es la justicia al fin cumplida? Las cartas de Enrique llegaban de forma esporádica, escritas con una mano temblorosa que delataba el estado de su mente. Al principio las abría buscando algún rastro del niño que una vez tuve entre mis brazos. Mamá, oigo a papá cada noche. Viene a mí en la celda. Me pregunta por qué lo envenené. No tengo respuesta. Grito que fui débil, que seguí a Carlos, pero él no me cree, ni yo mismo me creo. Por favor, perdóname, mamá, por favor. Las palabras se desdibujaban mientras las leía, mis lágrimas borrando la tinta. El perdón era siquiera capaz de darlo ya. Doblé la carta y la guardé en el mismo cajón que la de Carlos, el que rara vez me atrevía a abrir. Otra llegó meses después, más frenética. Dicen que hablo con fantasmas. Tal vez lo hago. Veo a papá en la esquina negando con la cabeza. A veces te veo a ti también. Te ruego que no me odies, pero sé que lo merezco. Ya no quiero despertar. La prisión no es castigo, la memoria lo es. Sostuve ese papel durante horas, las palabras pesadas como piedras. Enrique seguía vivo, pero en muchos sentidos ya lo había perdido. El hijo que crié estaba enterrado bajo el peso de su propia traición. El pueblo nunca olvidó. En el mercado los susurros me seguían. Ahí va la mujer cuyos hijos mataron a su padre. En la iglesia las oraciones se alargaban un poco más cuando se pronunciaba mi nombre. Algunos me compadecían, otros me admiraban, pero nadie me miraba como antes. La humillación se volvió una segunda piel, no mía sino de ellos. El nombre de Carlos se escupía con amargura, el de Enrique con lástima. Su caída se convirtió en una advertencia que se contaba a los niños: no dejes que la codicia te convierta en ellos. Intenté blindarme del chisme, pero a veces escuchaba. Y extrañamente, en lugar de ira, sentía algo parecido a la aceptación. Mis hijos habían elegido su camino. El mundo solo se lo reflejaba. Aún así, de noche el silencio se cerraba sobre mí. Me sentaba en la mesa donde Ernesto leía su periódico, y me preguntaba si abriera de nuevo ese cajón de cartas, ¿vería arrepentimiento o solo locura garabateada en papel? Dime tú, si tu hijo rogara por perdón después de destruirlo todo, ¿abrirías tu corazón o cerrarías el cajón como yo hice para proteger la poca paz que te queda? Con el tiempo, la historia de mi familia se convirtió en algo más que chisme, se volvió leyenda. Los periódicos la llamaron el crimen más cruel en la historia de nuestro condado. Los pastores predicaron sermones sobre la codicia y la traición, advirtiendo a padres e hijos por igual: no dejen que el dinero ciegue su corazón, o acabarán como los hermanos Rodríguez. Los vecinos que antes me evitaban empezaron a buscarme. Ya no me miraban con lástima, sino con asombro. Carmen, decían, eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría haber sido. Te enfrentaste a tu propia sangre, pero la fuerza es algo extraño. Por fuera me mantenía erguida,
por dentro seguía fracturada. La gente veía a una viuda que transformó su dolor en propósito, a una mujer que construyó una fundación para ayudar a otros. Lo que no veían eran las noches en que me sentaba sola en la silla de Ernesto, mirando el cajón cerrado de cartas, luchando contra las ganas de leer una y otra vez las disculpas de Enrique. El perdón seguía siendo una pregunta sin respuesta. ¿Puede una madre perdonar a los hijos que planearon su muerte? ¿Puede llorarlos como niños y condenarlos como hombres al mismo tiempo? No lo sé. Tal vez nunca lo sepa. La comunidad me puso en un pedestal, pero no soy santa. Soy solo una mujer que sobrevivió a lo que debería haberla destruido. Y sobrevivir, he aprendido, no es lo mismo que sanar. Aún así, cada domingo, cuando deposito flores frescas en la tumba de Ernesto, siento algo parecido a la paz. El viento entre los árboles susurra su voz, recordándome que se hizo justicia, que la verdad prevaleció. Y me repito, esto incluso las ramas rotas pueden volver a crecer si la raíz permanece fuerte. Ernesto era mi raíz. Mis hijos eligieron cortarse de ella, pero yo sigo en pie, porque él plantó su amor profundo dentro de mí. Así que te pregunto, si el mundo te viera como un símbolo de fortaleza, ¿lo abrazarías o confesarías, como yo lo hago ahora, que incluso los corazones más fuertes siguen sangrando cuando se apagan las luces? Han pasado 5 años desde aquel día en que me quedé frente a la tumba de Ernesto y sentí mi celular vibrar con un mensaje que destrozó mi mundo. En esos años he aprendido que el duelo no desaparece, se transforma. Se vuelve parte de ti, como una vieja cicatriz que duele cuando cambia el clima. La Fundación Ernesto Rodríguez creció mucho más allá de mi pequeño pueblo. Lo que comenzó como un escritorio en mi cocina se convirtió en una oficina con voluntarios, abogados, consejeros e investigadores que dedican su vida a ayudar a familias desgarradas por la traición. Cada semana llegan cartas de todo el estado, hijos abandonados por madres, hijas engañadas por padres, hermanos que se traicionaron por dinero. Me cuentan sus historias, y en cada palabra veo reflejada la mía. Algunos buscan justicia, otros buscan esperanza. Todos me recuerdan por qué la muerte de Ernesto no puede ser en vano. Una mujer llegó temblando a mi puerta, una viuda cuyo hijo la engañó para firmar la cesión de su propiedad. Creía que nadie le creería. Dirán que estoy loca. Susurró las mismas palabras que yo alguna vez temí para mí. Luchamos juntas su caso, y cuando el juez le devolvió su casa se aferró a mis manos llorando. Me salvaste la vida. Sacudí la cabeza. No, Ernesto te salvó la vida. Su historia te dio valor. Esos momentos son mi sanación, no el desvanecimiento del dolor, sino su transformación en fuerza para otros. Aún así, hay noches en que el silencio se vuelve demasiado profundo. Me siento en el jardín rodeada de rosas y lirios, y me pregunto si Ernesto estaría orgulloso de lo que he construido. El viento agita los pétalos, y en esos susurros imagino su respuesta. Sí, Carmen, convertiste el dolor en luz. Dime tú, si la vida te entregara una herida que nunca sanará del todo, ¿la dejarías definirte o la usarías para proteger a otros del mismo destino? La primavera pasada, el pueblo organizó una ceremonia en honor a Ernesto. Las campanas de la iglesia sonaron no de duelo esta vez, sino de recuerdo. El alcalde habló de él como un hombre de integridad, un vecino que nunca le dio la espalda a nadie. Los niños de la escuela local plantaron rosas frente al viejo taller Hoy Mi Jardín de Flores y colocaron una placa en memoria de Ernesto Rodríguez. Sus manos construyeron más que bicicletas, construyeron esperanza. Me paré frente a la multitud sosteniendo la placa, y por un instante sentí como si Ernesto estuviera a mi lado sonriendo con esa calma suya que siempre decía, todo estará bien. Los vecinos se acercaron después, ya no con lástima, sino con respeto. Algunos me agradecieron por la ayuda de la fundación en sus propias familias. Otros simplemente me apretaron la mano y susurraron, eres más fuerte de lo que crees. Pero la fortaleza no es ausencia de dolor, es caminar hacia adelante a pesar de él. Incluso ahora, cuando me siento sola por las noches, a veces oigo en mi mente las palabras de Enrique en sus cartas, perdóname, mamá. Y aunque aún no encuentro la respuesta, enciendo una vela por él. Porque el perdón, creo, no es una puerta que se abre de un golpe, es un sendero que se recorre lentamente, paso a paso. Lo que sí sé es esto: el legado de Ernesto vive, el jardín florece más cada año, y la fundación ha salvado familias de la ruina. Personas que antes estaban rotas, ahora se mantienen en pie. Y yo encuentro paz, no en olvidar, sino en saber que mi historia puede ayudar a alguien más a sobrevivir la suya. Así que te pregunto,
Si tu mayor tragedia pudiera convertirse en la semilla de la sanación de alguien más, ¿la cuidarías o la enterrarías demasiado pesada para cargarla? Ahora, en el ocaso de mis años, he aprendido algo que desearía haber sabido antes. La traición puede romperte los huesos, pero no tiene por qué romper tu espíritu. Perdí a mi esposo envenenado por las manos de nuestros propios hijos. Perdí a los niños que una vez acuné a los hijos por quienes recé, pero no me perdí a mí misma. Y por eso el amor de Ernesto aún vive en mí, en el jardín que construimos juntos en la fundación, que lleva su nombre en cada familia salvada de un destino como el nuestro. Cuando me preguntan cómo sobreviví, respondo esto: me negué a dejar que mi historia terminara en la tumba. No sé si mi corazón algún día perdonará a Carlos o a Enrique, pero sé que el perdón no siempre es para los culpables, es para los vivos. Es la luz que te impide ahogarte en las sombras. Quizá algún día llegue a esa luz. Hasta entonces camino el sendero. Y a ti que escuchas mi historia esta noche, quiero que recuerdes esto: las familias no se definen solo por la sangre, se definen por el amor, por la lealtad, por el valor de protegerse unos a otros cuando el mundo se oscurece. Nunca permitas que nadie, hijo, esposo o extraño, te convenza de lo contrario. Si estuvieras en mi lugar entre el amor y la traición, ¿qué elegirías? ¿Te rendirías a la desesperación o te levantarías como yo para convertir tu dolor en algo más grande? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Compártelos conmigo. Tus palabras pueden dar valor a alguien que hoy se siente solo. Y si mi historia te tocó, quédate conmigo aquí en Voces de la Traición Familiar. Suscríbete, dale like y acompáñame en la próxima historia, porque nadie debería enfrentar la traición en silencio, porque el silencio entierra la verdad. Pero cuando hablamos, cuando nos atrevemos a compartir nuestras heridas, encontramos la sanación.